Hola, bienvenidos a Convites. Este es un espacio de conversación de la Colectiva Radio, que es un proyecto de la corporación Déjalo Ser. Hoy vamos a conversar aquí con Diego y Valentina. Ellos son activistas de Pereira y de Dos Quebradas respectivamente. Valentina es activista y hace parte de la Generación B más Risaralda, una organización dedicada a la divulgación del legado de la Comisión de la Verdad. Ha sido también activista estudiantil, allí hemos compartido varios espacios y varias luchas juntos y últimamente también ha estado relacionada con investigar, con el ánimo de divulgar diferentes hechos que han sucedido en la ciudad y en el eje cafetero, como lo es la violencia urbana. Valen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también, como les decía, está Diego, que es activista social y político, hace parte del partido Alianza Verde, ha sido ex concejal de Dos Quebradas y también desde su ejercicio personal ha mostrado también la ola de violencia que se ha presentado históricamente en el municipio de Dos Quebradas específicamente. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola Kevin, hola a la corporación de Jalocera, a la colectiva y gracias por la invitación. Últimamente, en las últimas semanas hemos visto como un boom que ha posibilitado que las paredes del país se plasmen con un mensaje que es: las cuchas tienen la razón. Y eso se da porque en La Escombrera, un lugar en Medellín, cercano a la Comuna 13, que se ha reclamado por madres buscadoras y les habían negado la posibilidad de conocer lo que sucedía allí. Y finalmente la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, confirma que efectivamente ese era un lugar de fosas comunes donde habían personas que posiblemente fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado. Pereira, aunque se ha tratado de mencionar que es un remanso de paz, pues obviamente también ha vivido una violencia urbana y recientemente hemos visto cómo eso ha sucedido. ¿Qué piensan ustedes que por qué se ha dado en los últimos meses, en el año 2024, esta ola de violencia? Vale. Bueno, yo creo que a ver, como lo primero que hay que decir es que, pues si bien ahorita la ola de violencia es mucho más visible, pues es algo que lleva muchísimo tiempo. Durante la violencia urbana, más de, no sé, como 10 años, o la disputa del microtráfico, aunque ahorita es más latente Ujú. porque los medios de comunicación de la ciudad, pues sí se han encargado de visibilizar esa situación. Pero también yo creo que a través de pues de todos los elementos que estamos viendo en la actualidad, pues nos hace como pensar o devolvernos a todo esto que hemos hablado del conflicto armado, de las violencias urbanas, que en últimas en la ciudad, pues es algo, bueno, o en los dos municipios, en Pereira y Dos Quebradas, pero también todo el departamento, pues es algo que pasa desapercibido. Entonces yo siento que en últimas eso también sucede por unas reconfiguraciones del paramilitarismo, sobre todo una disputa del microtráfico y una incompetencia de las instituciones también en últimas para atender esta situación. No, digamos, la actual, aunque si bien sí, pero durante muchísimos años. Y en el caso de Diego, ¿cómo lo has visto en el municipio de Dos Quebradas? Bueno, yo creo que aquí imperan unos factores varios, ¿no? Que son de varios tipos, estructurales, económicos, sociales, y es entender esas dinámicas por las que han vivido ambas ciudades y en especial pues Dos Quebradas en torno a a esos diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, en torno a los socioeconómicos, cuando hablamos de la pobreza extrema, de las oportunidades que no se le brindan a los jóvenes en sí, y de pronto un poco ya vamos a abordar ese campo más adelante, pero Dos Quebradas y Pereira no es reciente la historia de violencia que tienen. Aquí por décadas, hace años, Pereira especialmente ha tenido una coyuntura fuerte en torno al tema del narcotráfico. No es común que se hable de ello, pero la historia que rodea a Pereira y Dos Quebradas es que aquí nacieron, de hecho, muchos de los grandes capos del microtráfico y del tema del contrabando a nivel nacional.
Balas por encargo es un libro que habla profundamente de ello, y otros libros hablan a partir de toda esta situación. En la Virginia existían también casas en donde se formaban grupos de sicarios. Entonces, toda esta historia nos cuenta que esto no es nuevo para nosotros, pero por supuesto se ha recrudecido últimamente la violencia en este territorio y es una situación que nos debe poner bastante alertas. Todas las vidas importan. Es un mensaje que también se ha divulgado, que se ha hecho visible, y es una campaña que, digamos, en el caso de la GB+, también Cabeza de Valen, visibilizaron en el mes de diciembre, en el marco de la conmemoración de los derechos humanos. Y eso se da porque el año pasado se presentaron desde enero a diciembre 201 asesinatos en el área metropolitana de Pereira. Eso fue, y en el caso de Pereira, 143 asesinatos desde enero a diciembre del 2024. Parece un poco paradójico que eso suceda cuando hay un cambio de administración. Digamos, en el caso de Pereira, el alcalde mencionó como, acá no están matando a personas de bien, ¿sí? ¿Qué implica eso? Aun cuando hemos visto que muchos jóvenes son las víctimas, incluso también los victimarios, ¿vale? Bueno, la frase de todas las vidas importan o la actividad en sí surge a partir de pues todos los discursos de odio que se han propagado por parte de la alcaldía principalmente, pero sobre todo también de esa narrativa de justificar los asesinatos, como lo dices, pues indicando que todos tenían antecedentes, obviamente bajo el relato de las cifras oficiales, ¿cierto? Pero creo que es importante considerar lo que dicen a veces, como bueno, las personas que trabajan en los hospitales, de la cotidianidad en la que aparecen personas con bueno, como con heridas de bala y demás, pero también como los comentarios en redes sociales, ¿cierto? Como hay otro tipo de relato que es importante explorar para no quedarnos solamente con lo que dice la oficialidad en este caso, que es la alcaldía. Y a propósito de eso, digamos que también la actividad surge a partir de eso, ¿cierto? Durante toda la administración de Mauricio Salazar, lo que se ha promovido son discursos de odio. Él inició con los habitantes de calle y eso también repercutió en pues que muchos habitantes de calle fueran apuñalados, ¿cierto? Tuvieran algún tipo de vulneración en las calles. Como una respuesta de la ciudadanía ante esos mensajes de odio, ¿cierto? Y a partir de eso, pues también se profundizan otros discursos, como por ejemplo los grupos de seguridad privada que son avalados por la alcaldía, como bueno, no lo voy a nombrar, pero bueno, como grupos de seguridad privada, pues que también la historia nos ha dicho la conformación de esos grupos en últimas en lo que termina. Entonces yo creo que toda esta idea de la justicia por mano propia, de este tema de que una vida importa más que la otra, que una vida, que yo soy mejor que otra persona por, no sé, quizás estudiar, por tener otro nivel socioeconómico, pues también afecta en general la sociedad y pues sobre todo pues limita la construcción del tejido social. Entonces, creo que la frase, incluso vamos a hacer una actividad en la semana del 7 de febrero porque los homicidios no cesan, pero sobre todo, además de ese tipo de violencia, pues también vemos también cuerpos decapitados o cuerpos desmembrados, que es otro elemento que no se habla porque solamente se abordan los homicidios. Dos Quebradas, como ha mostrado desde la institucionalidad históricamente, pero pues también recientemente con una administración nueva, ¿cómo ha sido esa respuesta ante los sucesos que han pasado en Dos Quebradas? Pues Kevin, sin lugar a dudas, yo creo que la respuesta siempre ha sido reactiva, más no de prevención. El enfoque de una administración debería ser pensar que desde que llega, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el territorio para analizar esas dinámicas de modo tal que se piensen unas acciones claras, contundentes, eficaces, que permitan que eso no siga sucediendo? Pero lo que ha sucedido y observamos frecuentemente en Dos Quebradas especialmente es una situación en donde sucede el acontecimiento, vamos a ver qué hacemos. Entonces hay inmediatamente Consejo de Seguridad. ¿Por qué no lo hubo antes? ¿Por qué no prevenimos lo que hoy está sucediendo? Especialmente en Dos Quebradas, hace poco se hablaba en el sector del Japón
Mirador de Fraile se llama el lugar, de una casa de pique. Eso es un asunto que a todos nos profundamente pues nos... Es una incertidumbre alrededor de eso Claro, porque no sabemos exactamente qué es. claro, total. Y a mí me impactaba en lo personal que eran jóvenes asesinando jóvenes, torturando a otro joven. Entonces, ¿a qué punto está esa situación? ¿Y cómo lo aborda la alcaldía? Pues, hombre, yo siento que este tipo de situaciones se deben abordar más allá del pie de fuerza, de exigir siempre policía, de que necesitamos más uniformados, pues sí es necesario. Pero, ¿cómo lo abordamos desde otros campos en donde el municipio tiene de una u otra manera herramientas para hacerlo? Desarrollo social, el tema de actividades en los barrios, diálogo comunitario. ¿Eso por qué no se aborda? Y especialmente con los jóvenes, brindándoles otras oportunidades, por supuesto, culturales, deportivas, de empleabilidad. Entonces esas dinámicas responden a que en Dos Quebradas hay un patrón que se sigue repitiendo y es unas mismas administraciones que lamentablemente pues no se fijan en que se debe prevenir el problema y no atacarlo una vez ya sucedió. Y el problema es permanente, entendiéndolo, claro, pero hay veces estos factores se convierten en factores más preponderantes. Pucha. Se convierten en factores más preponderantes cuando la situación se complica, ¿cierto? Como en este momento lo estamos viendo. No, Vale. y justo con lo que decía Diego, una de las declaraciones de la alcaldía frente a todas las situaciones de violencia, pues digamos que una de las soluciones era precisamente aumentar el pie de fuerza, proponer patrullajes mixtos y aumentar la bolsa de recompensas. Pero en todas, digamos, esas soluciones no está lo que dice o lo que precisa Diego, ¿cierto? No hay ninguna propuesta de programa de inversión social, no hay ninguna un proceso barrial o comunitario que permita darle otras salidas a los jóvenes, ¿cierto? Y yo creo que eso también hay una ausencia de pensarnos políticas públicas que realmente puedan impactar a los sectores sociales, porque es muy fácil. La solución fácil es la que mencionaba Diego, ¿cierto? Aumentar el pie de fuerza también, que es lo que están haciendo, pero pues sin dejar de lado que hay otra perspectiva de la seguridad, pues que es algo más humano, que se puede... ¿cierto? Como intentar cambiar la perspectiva de las personas y sobre todo las condiciones de vida, porque más allá de que los jóvenes quieran tener otras oportunidades, pues hay sistemas, hay escenarios económicos, sociales y culturales, pues que no lo van a permitir. Claro, parce, como que por qué no están haciendo cosas buenas y por qué están involucrados en bandas o por qué están en la esquina y no están participando en otras cosas, pero es que esas cosas no existen como para decir que están en un ejercicio deportivo, que están en un ejercicio cultural, no son propiciados por las mismas administraciones. Entonces, en ese sentido, también otra respuesta que, que se ha presentado, evidenciado, es las actividades que pueden realizar las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, las organizaciones culturales, y cuál es ese papel, si le falta, si lo ha hecho recientemente, para que los jóvenes tengan otras formas de participación. Vale. Yo creo que en este momento, bueno, yo creo que hay veces hay que dividir en dos como la labor de las organizaciones. Una, Sí. por un lado, pues el tema de exigir, de poder apoyar y bueno, todo lo que tiene que ver con esto, pero por el otro lado, pues tampoco suplir las obligaciones Del Estado. del Estado o en este caso, pues como del gobierno local, porque usualmente es lo que se dice, usualmente es lo que se le exige a las organizaciones. Entonces yo creo que en este momento todas las organizaciones sociales pues estamos alertas frente a todo lo que está pasando, estamos denunciando, estamos buscando escenarios internacionales, estamos buscando divulgación, pero sobre todo estamos intentando hacer sensibilización con la ciudadanía para que no sigan también ese discurso institucional de pues que no todas las vidas importan, y por eso también nosotros respondemos que pues en últimas sí, todas las vidas importan. Entonces yo creo que es importante poder como hacer esa diferencia, ¿cierto? Como bueno, porque también pienso, en últimas, las organizaciones no tienen toda la capacidad logística, institucional, Económica. monetaria, ¿cierto? Bueno,
para poder establecer un programa, no sé, en un barrio, por ejemplo, en Frailes, donde pasó en el Japón, donde pasó lo de la casa de pique, para poder solventar una situación así, ¿cierto? Y aunque, digamos, creamos que no lo tenemos, muchas organizaciones, pues lo que hacemos es gestionar para poder solucionar y para poder hacer una reflexión profunda que es ausente, digamos, también de los gobiernos locales frente a lo que está pasando. Entonces, a veces yo siento que desde las perspectivas de los gobiernos locales, pues también hay una ausencia o se carece de una proyección pues más amplia sobre las cosas que se pueden hacer, y también se relega un poco la labor de las organizaciones, y siento que en este momento lo más importante que tenemos que hacer es visibilizar y denunciar todo lo que está pasando. Diego, ¿cómo lo ves desde las organizaciones sociales, comunitarias, acciones? Yo concuerdo con Valen, sin lugar a dudas, las ONG no pueden suplir el papel estatal, pero sí lo complementan, y es lo que siempre hemos resaltado y hemos dicho: unámonos, hagamos cosas interesantes, pero pues apóyenos. Es o la gran dificultad que tienen en muchas ocasiones las ONGs, y es trabajar con las uñas, trabajar desde lo comunitario, desde lo barrial, pero en muchas ocasiones sin presupuesto. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué esta gente que está trabajando en el barrio, con la gente que los conocen, por qué el Estado no les da un recurso para que puedan trabajar y de esa manera contribuyan a los objetivos que se trazan un plan de desarrollo, que se traza una alcaldía, una administración? Porque es válido. Queremos avanzar, pues avancemos en conjunto, pero los dineros en muchas ocasiones se destinan a donde no deben ser, o a donde más fácil pues es sacar un recurso para, qué sé yo, la corrupción y demás. Entonces, en muchos momentos las organizaciones sociales comunitarias, barriales, suplen el papel del Estado, porque son las que encuentran la gente ahí al lado. La gente que quiere ir a cantar, pues encuentra el pelado que creó una ONG para que los pelados vayan y canten y toquen instrumentos, pero son de él y se le dañaron. Entonces, pues cómo se suple, ¿cierto? Y en muchas ocasiones otras entidades, yo por ejemplo he pertenecido a entidades promotoras del arte y la cultura audiovisual, como por medio del cine también transformamos realidades. Las ONGs juegan un papel preponderante porque transforman, porque les brindan, y yo creo que aquí cierro, y es oportunidades a los ciudadanos, oportunidades que en muchas ocasiones no está llevando esas administraciones. Vale. No, y otro elemento que me parece importante, y es pues la seguridad también de la gente que decide Participar. hablar, ¿cierto? O participar. Y es que hay un nivel de riesgo muy grande, y yo creo que en últimas también es un miedo que uno comprende, ¿cierto? Porque hay muchas personas en los barrios, y sobre todo, bueno, los líderes y las lideresas comunales, que también son unas, como a veces pareciera que tuviesen Una obligación con la administración en muchas ocasiones. pero también ¿cómo se llama? Bueno, que tienen pues un punto de mira frente a las Punto de vista, organizaciones. sí. Sí, no, un punto de mira No, frente a las como que organizaciones tienen un delictivas. flanco ahí constante. Sí, exacto, De ¿cierto? acusación. También frente a las actividades que hacen, es como no diga nada porque le va a pasar esto o lo otro. Entonces yo creo que es un miedo que se comprende también, y en últimas también así, pues tú al inicio presentabas el tema de las escuchas, tenían razón, y en la desaparición forzada, pues ese hecho victimizante, pues lo hacían también para el control de la población, para evitar que la gente hiciera cosas, ¿cierto? Y también esto a mí me parece que es como un medio para evitar que la gente hable, y pues con justa causa, ¿cierto? Pues en últimas la vida está dependiendo de ello. Kevin, Sí, perdón por dale. anexar ahí a lo que dice Valen, es que en parte esas personas que hacemos activismo barrial y social y comunitario nos marcamos, y cuando el Estado no está, pero la BACRIM sí, pues es que la BACRIM siempre lo hemos denominado así, son organizaciones, eso es una empresa criminal que tienen sus cargos y demás. Entonces es robarle un espacio. Si tú llegas con una organización comunitaria y llegas a cogerle el pelado que antes vendía vicio, pero ahora quiere cantar, ahora quiere trovar, ahora quiere hacer procesos, ser gestor cultural, le estás robando a un consumidor a la criminalidad. Entonces, claro, te marcas porque estás convocando pelados para hacer otras cosas. Entonces eso también es interesante, cómo también la seguridad juega en contra o a favor
verdad. de esas personas que están llevando arte y cine y espacios diferentes a esos lugares. Incluso con lo que dice Diego, pues pues también hay un programa ahorita que es muy importante mencionar que tiene una deuda con Pereira y es Jóvenes en Paz, ¿sí? Que Quieto digamos, eso. que Sí. también precisamente, justamente lo que dice Diego es la intencionalidad de ese programa y yo creo que ahí sí hay una deuda pues del gobierno nacional por una cantidad de homicidios que es absurda, la mayoría de casos son de jóvenes y también lo que estamos pidiendo son programas sociales, el gobierno nacional los tiene, pero Ha está. estado Y, ahí como en potencia, pero no en ejecución. perdón, Kevin, que es que ahí sí es clave en mencionarlo y Valen, pero es que pues si nosotros somos críticos de los gobiernos locales y estamos aquí opinando sobre eso, hacer una crítica respectiva sobre el gobierno nacional también es preponderante en el sentido del Ministerio de la Igualdad. Un ministerio recién creado que Y de defensa realmente en no, ese sentido pero para el más cuidado. la igualdad tiene un recurso importante en este momento y la ejecución al 2024 es ínfima. Ínfima al porcentaje que debía tener en ejecución. Alrededor creo que cerró en un 7% de ejecución, si no estoy mal. Entonces, creo que también no es solo tener el recurso, es ejecutarlo y ejecutarlo bien. Claro, también es que se ha considerado que Pereira, por ser una ciudad como no central, pero sí que está rodeada, digamos, es una zona urbana, es una ciudad capital, no tiene tantas dificultades como otros sectores del país y también se tiende a abandonar un poco como eso es responsabilidad únicamente de los gobiernos locales. Y aunque se ha hecho como ciertos esfuerzos desde el gobierno nacional y han cambiado algunas cosas, pues también esa ejecución está también como a la espera y aquí también hacemos como ese llamado, como sí, importante que exista ese programa, pero pues tiene que verse en ejecución. Y bueno, hay una cosa que a mí me parece bien interesante y es que la gente como que no le presta atención a estas cuestiones tan difíciles, a este asunto de los asesinatos, si uno simplemente lo menciona como, oiga, está pasando esto, oiga, es que la limpieza social, porque es otra cosa que han dicho como que es lo que está pasando, oiga, que mataron otro en tal parte, oiga, que mataron en otro en tal parte, y como que se normaliza y no pensamos en eso como hasta el final del año, que se presenta como una cifra, o que pasen unos meses hasta que se presente una cifra, igualmente esas cifras no son muy divulgadas. Yo sé que desde el ejercicio comunicativo también que ha hecho la GB+, que ha hecho Valentina, hay como unas cifras que son importantes también como históricamente. Hablemos como un poco de qué cifras pueden impactar a la gente para que se entere, ¿cierto? Como qué está pasando, cuánta gente. Bueno, cuando nosotros iniciamos el ejercicio de Todas las Vidas Importan, yo recuerdo que surgió también hubo una sesión del Consejo de Pereira de Seguridad, llevaron al secretario de Seguridad, ¿sí se llama así, cierto? Secretario de El Gobierno. secretario de De Gobierno, gobierno. eso. Y él presentó como una diapositiva porque uno de los concejales, paradójicamente, pues era un concejal de Centro Democrático, pues también porque muchos de los pues partidos tradicionales han vendido seguridad, ¿cierto? Entonces, claro, lo que hace la gente es reclamarles esa bandera que ellos han hecho. Y convocan esta sesión y el secretario de Gobierno lo que hace es presentar las cifras y él pone una tabla donde presenta las cifras desde el 2000 hasta el 2024. Y él dice varias cosas. La primera, pues que no nos preocupemos porque no se había superado la cifra de homicidios del año anterior. Segundo, dice que todo lo que está pasando es un escenario coyuntural, o sea, que es normal porque más o menos en agosto, de agosto en adelante son los meses más violentos en Risaralda. Y tercero, pues marca mucho el tema de los antecedentes de las personas. Y ante eso, pues digamos que si uno lo que hace es, pues bajo la misma lógica de ellos, pues lo que yo hice fue coger todas las cifras del 2000 al 2024 y pues eso nos daba más o menos 4.870 personas que habían asesinado en homicidio desde el 2000 al 2024 a corte del 14 de noviembre, si no estoy mal, o sea, sin contar todo lo que pasó en noviembre y diciembre, que también fue un mes muy violento. Entonces, pues uno dice, o sea, 4.000 personas asesinadas en homicidios,
pues eso es una cifra muy grande. Pero yo también siento que más allá del tema de las cifras, cierto, porque creo que es una perspectiva muy compleja, ¿cierto? Reduccionista Sí, puede es como, ser, bueno, no importa si, nos importa más si son 4.000, 5.000 o por ejemplo en las desapariciones exacto, 200.000, pues como que tampoco importa. El tema es que así sea una o dos o tres o cuatro o es 4.000, importante. es un elemento pues relevante y sobre todo pues digamos que es como también la perspectiva oficial de cómo se presenta la información ante la ciudadanía, ¿cierto? Por eso el tema de los antecedentes, por eso tantas personas de esos tienen antecedentes, tantos de esos tan, como para poder calmar todo lo que pasa y digamos un poco apaciguar lo que se da. Entonces yo creo que para poder hacer un escenario de sensibilización con las personas, bueno, no, yo no sé cómo se puede hacer un escenario de sensibilización con las personas porque creo que ese es el reto más duro. O sea, hemos hecho un montón de actividades, un montón de cosas y hay personas que pueden tener un mínimo de empatía, pero a otras que simplemente no les importa, ¿sí? Y yo creo que ahí está también la intención y la idea de poder disputarnos eso que también piensa la gente, es decir, como, no, o sea, no... No está bien que digamos que está bien que maten a otra persona. Incluso en este plantón lo que nosotros poníamos era una frase de en qué se convierte alguien que pide que asesinen a otra persona, ¿cierto? Porque eso es un poco la narrativa que había, como decir que los maten a todos, entonces pues yo estoy promoviendo que lo asesinen, pues entonces en qué yo me estoy convirtiendo, en qué me estoy convirtiendo yo. Pero también siento que eso se da pues también por la dinámica violenta que ha vivido Colombia durante muchos años, que era lo que decía Diego al inicio, y sobre todo pues de los municipios. Diego, en el caso de Dos Quebradas, hemos visto como también la narrativa ha tenido como una particularidad, porque desde Pereira en muchas ocasiones se veía a Dos Quebradas como el espacio realmente violento. En Pereira pues pasan muchas cosas, hay dificultades, hay barrios donde se evidencia aún más lo que estamos mencionando de esa violencia urbana, pero en Dos Quebradas, ¿cómo se ha vivido? Porque también ha tenido una particularidad diferente a la de Pereira, que puede tener unos picos más altos en unas épocas, pero siempre se ha tenido como una mirada diferente sobre este municipio. Dos Quebradas tiene unas particularidades porque en Dos Quebradas en gran medida operan y se han fundado bandas criminales. Pues es que no nos vamos muy O lejos. gobiernan. O gobiernan. No nos vamos muy lejos. De una u otra manera, pues la cordillera nace en las entrañas de Dos Quebradas, en las entrañas de la Capilla, en las entrañas de estos barrios populares. En parte la dinámica y las diferencias o similitudes entre la violencia de Pereira o Dos Quebradas no es muy amplia, pues porque geográficamente hablando están muy cerca. Y en segundo lugar, pues Pereira es, digamos, la ciudad capital, pero Dos Quebradas es la ciudad en donde se pelean las bandas criminales por las zonas de expendio. Y segundo, hay unas particularidades geográficas que permiten que suceda lo que sucede. O sea, no es en vano, para que entendamos un poco esta dinámica, no es en vano que en Dos Quebradas nunca se haya actualizado el plan de ordenamiento territorial. En 20 años, hace poco, el año pasado se hizo. Pero ¿qué generó todo este descontrol social? Pues que se crearan asentamientos donde no se debían crear asentamientos urbanos, que generaran un montón de dificultades y construcciones que no debían generarse, y se otorgaran licencias a diestra y siniestra. Hay que entender que la, el tema del microtráfico, del narcotráfico y toda esta ilegalidad en Dos Quebradas coopera entre sí. En Dos Quebradas existe la mafia de la ilegalidad en torno a las construcciones, en Dos Quebradas existe la extorsión, express, existe todo este tema también del microtráfico, pero del narcotráfico a gran escala, del contrabandismo e incluso empresas fachadas que figuran aparentemente como empresas de gran prestigio, pero que de fondo pues han nacido, se han creado con el dinero sucio del narcotráfico y todo esto. Entonces, un poco sintetizando la respuesta, es que en Dos Quebradas, principalmente, yo lo he dicho abiertamente y hoy no me lo voy a callar, pues está digamos, uno de esos grandes capos que nunca nadie ha querido sacar a la luz.
y que pone a alcaldes, que quita funcionarios, que pone, y nosotros lo hemos dicho abiertamente. Diego Pereira es un señor que nadie sabe quién es, pero todo el mundo según eso lo conoce. Es un señor que anda por la calle como Pedro por su casa. Es un señor que puso en jaque las elecciones pasadas de este país, en donde de una u otra manera puso en su momento a temblar al actual presidente Gustavo Petro. Yo me sigo preguntando, y es una duda latente, y es por qué el presidente no viene a Pereira, no viene desde hace rato, ni siquiera vino a Plaza Pública, pues entendiendo la calamidad tenida. Pero hoy no viene a Pereira Plaza Pública como otros lugares. ¿Cuál es el temor con Pereira y el eje cafetero? Entonces digamos que esa es una realidad que hay que enfrentar, ya que hay muchos cantidad de narcotraficantes que operan bajo el silencio, y eso de una u otra manera hay que tenerlo siempre presente. Parce, nosotros somos como jóvenes que nos hemos encontrado en un montón de espacios, de conversaciones. Creo que esto también lo hemos sobreanalizado, pero pues hay una preocupación latente en este momento. Y las administraciones lo que dicen es como, estamos trabajando, estamos haciendo el plan pared para mantener a la gente segura en el centro, ¿cierto? Estamos realizando como un montón de operaciones, hemos capturado a tanta gente, pero uno sigue viendo que siguen apareciendo personas, siguen mostrándose en redes sociales imágenes de personas desaparecidas, siguen mostrándose todos los días en los noticieros locales, en los periódicos, personas encontradas muertas, desmembradas, etcétera, postales, como si fuera un rompecabezas que no sabemos cómo descifrar de dónde resulta todo esto. Y lo extraño, como ahorita lo decíamos, es que son jóvenes las víctimas, los victimarios que seguramente después van a ser víctimas porque no les van a servir a esas bandas, porque ya tienen mucho conocimiento sobre una cosa o la otra, pero no ha sucedido como un boom de una cabecilla. No ha pasado como nada alrededor de eso. ¿Por qué creen ustedes que no se ha mencionado nada sobre un líder de alguna de las bandas? Valen, yo creo que hay un tema muy complicado porque todo lo que se ha mencionado institucionalmente hace referencia al enemigo común, que es la cordillera. Sí. Y creo que la alcaldía no ha considerado otro tipo de actores que pues son pues relevantes, ¿cierto? Que entran en el mapa político, económico, ¿cierto? Y que es importante que se puedan considerar porque de ahí se involucra todo el tema de, pues, de esta disputa del microtráfico de la ciudad, del poder, bueno, etcétera, etcétera. Pero como la cordillera es el enemigo común, o sea, todo el mundo sabe quién, todo el mundo habla de ella, todo el mundo muchas cosas, entonces solo mencionamos a la cordillera. Pero adicionalmente, yo siento que más allá de que la respuesta sea capturas, porque han salido varias, salió una en diciembre que habían capturado como al jefe de sicarios de la cordillera, luego salió otra que había capturado al otro jefe de sicarios, luego otra que al otro jefe de sicarios, entonces es como una distracción, ¿cierto? Total. Como un montón también de cosas, pero no hay absolutamente nada más como elementos concretos. Incluso en diciembre, cuando se habló todo el tema de los patrullajes mixtos, lo que hizo el gobierno nacional fue enviar a todo como elementos institucionales a que hicieran presencia en la ciudad y empezaran a hacer pues operativos y demás, ¿cierto? Y por el otro lado, pues también que yo creo que esto no es algo que se vaya a combatir de un día para otro, o sea, no creo que es algo que se vaya a solucionar en el 2025, o sea, no van a acabar con los grupos criminales este año, y no lo van a hacer pues porque llevan más de 10 años fortaleciéndose, y lo han hecho a través de diferentes gobiernos. Entonces lo están haciendo con Mauricio Salazar, lo hicieron con Maya, lo hicieron con Gallo, con Enrique Vázquez, que estuvo antes de Gallo, y con Israel, y bueno, todos los que hubo de ahí para atrás. Entonces es un escenario de grupos, pues es que es solo pensarlo, son grupos que se han fortalecido durante más de 10 años, y tú no vas a pretender a montar operativos de un momento para otro para acabar con toda una estructura que es supremamente grande, o sea, y que está supremamente bien posicionada y que tiene redes en absolutamente todo lado, ¿cierto? Entonces yo también siento que hay que
pues modificar la visión y también abordar los temas a largo plazo, pero sobre todo recalcar en que no solo son elementos de pie de fuerza, no es como atacar la violencia con violencia, que es uno de los argumentos que se están usando como con el catatumbo ahora, ¿cierto? Sino buscar otros tipos de propuestas sociales para que empecemos a fortalecer los barrios populares y los jóvenes y les ofrezcamos otra salida, porque es que el ejemplo que decía Diego es muy importante, es como yo voy a ir al barrio y el chico quiere hacer otra cosa, pero la banda no lo permite, entonces es como ¿qué otra salida hay ahí? Sí, se ataca como el síntoma nomás. Kevin, yo sí quiero resaltar ahí que todo esfuerzo es válido, todo esfuerzo que se quiera hacer en contra de la violencia es válido, y entendemos de una u otra manera que el crimen siempre va, o estos grupos organizados siempre van adelante. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos hacer procesos comunitarios y demás, pero ellos ya tienen el negocio montado. Segundo, tú llegas y vas a hacer un proceso comunitario y ellos pueden mover la olla de un lado al otro. Por ejemplo, era absurdo, un paréntesis allí, el alcalde de Dos Quebradas propuso que se tumbara la casa donde se halló este tema de la casa de Pique. ¿Qué sentido tiene? Pues ¿en qué le aporta? Demoler una estructura, ¿en qué aporta a una situación? Porque no llevamos un proceso social significativo que realmente mueva las fibras de quienes se vieron inmiscuidos en ello. Los vecinos, la comunidad. Obvio. Eso afecta psicológicamente Yo esta semana un pasaba montón. por allí, veía y el lugar es tenso. O sea, se siente tensión allí. La casa ya está desocupada y demás, pero me imagino que esa casa primero pues no estará arrendada o no estará ocupada o habitada en muchísimo tiempo. Y en segundo lugar, pues el sector queda también ya marcado. Afectado. Y nosotros no lo mencionamos aquí por estigmatizarlo, no, en absoluto, sino por resaltar la situación. Pero lo que tiene que hacer el Estado inmediatamente es que está retardado incluso, y cuando digo las entidades gubernamentales, es ir y dar respuesta inmediata. Al día siguiente ocurrió el hecho de llevar toda la policía, llevemos una actividad distinta, algo que cambie la percepción de lo que ya se vivió. No por olvidar el hecho, sino por resignificarlo y por hacer que no siga sucediendo. Entonces todas estas dinámicas culturales, sociales con las organizaciones pues sirven mucho, pero esas son, lo entendemos, ¿cierto?, más a largo plazo. Yo sí siento de facto que se deben atacar en ciertos momentos y con mayor beligerancia las estructuras criminales. Es que nosotros no podemos en muchas ocasiones, por ejemplo, estoy de acuerdo con el presidente Petro cuando da la mano y dice negociemos, hablemos de paz, pero si el ELN te está atacando, pues hay que atacarlo con toda la fuerza estatal, porque para eso son las instituciones. Y siento yo que en lo local, pues de una u otra manera se están adelantando cosas, pero son insuficientes, eso es lo que ya observamos. Y segundo, cómo hacemos campañas en donde la comunicación sea más asertiva por parte de los gobernantes. Porque es que si yo resalto que de una u otra manera las vidas con las que están acabando pues son sicarios, son esto, son lo otro, pero son vidas. Es el mensaje que estamos como una dando. Justificación de la muerte, como Exacto. que como gente deje que eso pase. Sí, deje que eso pase. Porque si no estamos de una u otra manera entendiendo que la limpieza social es necesaria. Limpieza, esa mal llamada limpieza social, por supuesto. Y se normaliza la muerte, como que entiendan que a quienes están matando no es gente de bien, entonces la gente va a pensar como que bueno, de eso debe ser que y empiezan como con narrativas como las que ya conocemos hace tiempo de no estarían cogiendo café o quién sabe quién era. Y finalizo en el punto con esto, Kevin. Y la normalizamos y culturizamos. Miren, a mí me parecía absurdo ver en redes sociales sobre la casa y de todo esto cómo hacían chistes, que se va a arrendar, que se arrienda casa en esto. O que sea, viene Jeffrey Dahmer, un poco de cosas. ¿Hasta qué punto ese humor negro, ese humor tan fuerte, pues no nos lleva a repensarnos en muchas cosas, sino a reírnos y por consiguiente a justificar en muchas ocasiones? Yo le apuesto a la dinámica distinta, o en el momento en que yo veía memes así, más allá de multiplicarlos, era, pues publiquemos otra cosa, publiquemos un tweet sobre maricas que eran jóvenes, jóvenes matando jóvenes. Entonces, ¿a qué le estamos apostando aquí? Entonces, también nosotros en el mensaje comunicativo que damos desde lo individual, desde lo colectivo, es ¿qué le estamos aportando? Si la noticia es trágica, ¿por qué la estoy volviendo peor por medio de redes sociales? ¿Eso realmente aporta al conflicto? ¿Les aporta a esas organizaciones criminales?
para que se hable del tema justificándolo y al día siguiente, mientras se ve un meme la persona, pues mataron a otro y matan a otro. Entonces el tema se volvió paisaje. ¿Y cómo volvemos la muerte paisaje? No, es un absurdo, ¿no? Sí, allí también tenemos que preguntarnos, Diego, ¿qué viene ahorita para las organizaciones sociales en materia de defensa de derechos humanos? Pues, ese es el inicio de un nuevo año, ¿cierto? Pero no ha cambiado un poco el contexto de lo que fue el año pasado. pues yo siento que seguir trabajando, seguir camellando y con más ganas y con más firmeza y más duro. Y especialmente resaltando mucho lo que hacemos activistas como Valen o yo, otras organizaciones o mucha gente que aquí también trabaja durísimo en este tema, y es por redes movilizar el pensamiento crítico, movilizar opinión, movilizar imágenes que cuestionen, movilizar esos procesos comunitarios, barriales, cívicos, significativos que realmente hacen que los pelados se empoderen de sus causas. En Frailes movemos programas como desde hace 2 años estamos haciendo el Frailes Festival con pelados que cantan hip hop, rap. Entonces ese tipo de programas también promueven un poco la concientización y otras cosas distintas. Programas como la Bibliosilleta, que también están Frailes, que actúa desde otras aristas, programas comunitarios que realmente permitan que, digamos así, de una u otra manera los jóvenes tengan esas opciones distintas para ver, para tener a la mano. Yo siento que a nosotros como organizaciones sociales, pues porque sigo perteneciendo a ellas, es trabajar, trabajar y trabajar. Y en cuanto a derechos humanos, pues ese trabajar no surgió, pero trabajamos. Y en cuanto a derechos humanos, pues resaltar un poco lo que está sucediendo. O sea, el silencio no es la salida. El silencio no es la salida. En el caso de Valen, ¿cómo es esa proyección hacia este año con el contexto del año anterior, ¿cierto? ¿Qué yo hacer? también creo que hay que trabajar Sí. trabajar. No, pero yo también Pero ¿qué siento hacer que como organizaciones en lo defensa más de derechos humanos? importante es cuidarse. Creo que esta situación de acuerdo. violencia creo que va a aumentar, creo que va a trascender como a otros actores, entonces creo que hay que cuidarse porque en últimas pues también necesitamos estar ahí pues para seguir haciendo un montón de cosas como lo decía Diego. Lo otro, yo también estoy de acuerdo, yo siento que es importante darle otro mensaje a la ciudadanía, o sea, hay que buscar otras opiniones y siento que en este momento en Pereira y bueno, también Dos Quebradas, que si acá no llueve, aquí allá no escampa, pues digamos que en Pereira la mayoría de medios, pues en últimas lo que hacen es replicar, yo no sé si pues se ha notado eso, ¿cierto? Hay varios medios que siempre replican la información de la alcaldía, ¿cierto? Bajo no sé qué cosa, ¿cierto? Pero la replican, entonces claro, eso es lo que hace es que haya solo una narrativa en la ciudad, ¿cierto? Sí. Digamos que también un poco yo apelo a que por eso se ve la aprobación del 91% del alcalde, o sea, todo lo que se replica en los medios es lo que está, o sea, los logros de la alcaldía. Y yo siento que ante esa situación, pues debemos tener otra respuesta y debemos dar otra posición, ¿sí? Porque también yo creo que esta ciudad merece relatos más fuertes y merece relatos, a la gente no le gusta el radicalismo, pero entonces la gente... muchos por ejemplo, un concejal del Centro Democrático mencionaba en la sesión del Consejo de Seguridad como que estaba bien que los mataran a todos. Eso es una posición radical, de derecha, pero radical. Pero entonces violenta nosotros, también. claro, y nosotros nos cohibimos de decir un montón de cosas que pensamos en defensa de la vida porque vamos a ser vistos como radicales. Y yo creo que a la ciudad le falta eso, le falta radicalismo en defensa de la vida, le falta radicalismo en defensa de las juventudes, le falta radicalismo al exigir políticas sociales y sin temer que nos tilden de X y a la comunicación, ¿cierto? En sí. últimas, pues es lo que se está exigiendo, es lo que se está exigiendo más allá de que lo pinten de cualquier cosa. Entonces yo siento que eso es importante, darle otro mensaje a la ciudad porque siempre hablamos un poco de disputarnos la ciudadanía, pero uno no se disputa la ciudadanía o la gente o los pensamientos o la narrativa cuando solo hay una, así que la hegemónica, la
la que está pues en general que cubre todo, entonces, pero si no proponemos otra cosa, pues es lo que va a quedar. Entonces yo siento que eso es muy importante, claramente desde un nivel de profundización, con rigor, sin divulgar sin divulgar mentiras, bueno, como con un escenario mucho más Serio, sí. claro, serio y estructurado, y proponiendo un nivel de análisis diferente, ¿cierto? No posiciones reduccionistas como ahí sí que los maten y ya, ¿no? Es buscar otras soluciones. Y con eso también voy a la tercera, que es confrontar pensamientos. Yo siento que sí hay que darle cara a la gente que piensa cosas como que está bien que maten a otra persona. Y siento que es importante que a veces las organizaciones nos salgamos de nosotros mismos y salgamos a hablar con la gente, a decir, vea esto, y sentarnos a hablar sin pelear, sin odios y muchas cosas, pero sí poder intentar remover o modificar, bueno, eso es muy difícil, pero modificar imaginarios, bueno, muchas cosas, pero confrontar los pensamientos de la gente que son odios y promueven violencia. Y lo más importante, no parar, ¿cierto? Seguir haciendo cosas. Yo creo que es muy desgastante. Creo que es algo muy complejo, a veces es muy, yo creo que también las personas que hacemos eso somos personas muy sensibles y es muy difícil también uno ver comentarios hacia uno sobre las cosas que se hacen, ¿cierto? Como el nivel de ataque también que se recibe. Entonces yo siento que eso es muy importante, o sea, como no parar, y ya claramente también las que menciona Diego. Por ejemplo, este espacio que estamos teniendo en este momento es proponerle otra información a la ciudad, es darle otra perspectiva, es decirle como, hey, vea lo que están diciendo en esta radio, este medio grande que todo el mundo escucha, es erróneo, sí. Escuche otra cosa. Entonces siento que eso es como lo más importante también. Bueno, un mensaje final para nuestros oyentes, para quienes van a escuchar este programa. Diego. Pues yo creo que sin lugar a dudas el silencio no es la salida. O sea, hay que comunicarnos, hay que hablar, hay que transmitir de una u otra manera lo que está sucediendo, pero ser muy conscientes de qué estamos contando. Si el chisme es generar morbo con lo que está sucediendo y la violencia profunda que estamos teniendo, pues qué sentido tiene brindarle más de eso a la sociedad. Pero si más bien nos detenemos un instante y pensamos cómo emitir un mensaje que realmente pueda influir a su círculo cercano, a su familia, a sus amigos, a la gente que ve sus estados en WhatsApp, a la gente que ve sus estados en Facebook e Instagram, pues piense muy bien qué va a decir, porque yo siento que en este momento también lo que tenemos es una dificultad profunda en torno al tema comunicativo. Y es que quienes tienen el poder y quienes tienen las herramientas y quienes tienen el dinero de una u otra manera nos están comunicando lo que quieren comunicar. ¿Cómo hacemos que los mensajes que nosotros comunicamos pues propongan el mensaje que queremos emitir, ¿cierto? Que es de paz, que es de espacios culturales y demás. Ese es como mi mensaje para la gente que nos escucha, especialmente para los jóvenes. A mí esta semana se ha divulgado mucho, o bueno, se ha retomado más bien una frase de Gramsci, que es la de instrúyense porque necesitamos toda la inteligencia, agítense porque necesitamos todo el entusiasmo y organícense porque necesitamos toda la fuerza. Bueno, no sé cómo termina, pero yo creo que ahorita en el mundo y probablemente también en el país hay un avance y un fortalecimiento de las ideas fascistas que están retornando en como discursos más cómodos a las nuevas generaciones, ¿cierto? Esa idea de volver a los valores tradicionales, conservaduristas, bueno, como que es de preocuparse un poco, y también avalan ideas como el tema de la limpieza social, ¿cierto? Humberto Eco también señalaba como algunos puntos para reconocer el fascismo, como todo lo que pasa en Estados Unidos en este momento, y abordaba uno que yo creo que se puede traer a colación, y es ese tema de creer que una persona es como, ¿cierto? Como que una vida importa más que la otra, ¿cierto? Y eso también es un inicio, o bueno, esto de lo que hablan de los neofascismos y demás, y yo siento que eso es importante reconocerlo para poder confrontarlo. Entonces yo dejaría esa frase de Gramsci, que también está bien tener referentes, y más allá de que importe como la persecución que se haga frente a los referentes que se tienen. Bueno, Valen, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Esos son los mensajes finales: que el silencio no se nos vuelva paisaje, que las muertes no se nos vuelvan paisajes, que el silencio no es
la salida, que todas las vidas importan, que como hemos visto por todo el país, las madres tenían y tienen la razón de lo que sucedió también en La Escombrera, que vamos a buscar a los desaparecidos hasta encontrarlos y que las narrativas tienen que cambiar, que debemos también ganar esa batalla cultural que se están librando y que para que no permanezcan esas narrativas radicales fascistas, y que desde acá, desde la colectiva radio, le apostamos a una comunicación transformadora. Este es un proyecto de la corporación Déjalo Ser, la colectiva radio. Les invitamos a escucharnos, a seguirnos en las redes sociales, en la página web albumporlamemoria.com y en YouTube. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión.